Sí, todo Osvaldo, yo soy Osvaldo. Osvaldo Jalet Dayo. Nacido acá. Sí, Digamos, nacido en Guatraché. nacido en Guatraché. Mauricio Luis Bull, también nacido en Guatraché. Mis padres vinieron de Rusia, mi madre también, y bueno, se anduvieron dando vueltas en diferentes pueblos hasta que llegaron a Guatraché en el año más o menos 29, se radicaron acá y aquí nací yo también, y ya es el principio de la historia. Orlando González, nacido acá en Guatraché el 11 de febrero del año 34. Los une la misma historia, el pueblo. Sí. Y entonces, ¿cómo era ese Guatraché? O sea, son más o menos contemporáneos, todos tienen más o menos la misma edad. Sí. Sí, yo qué te digo, yo lo recuerdo bastante del pueblo, Sí. porque yo lo viví muy intensamente. Sí. Yo Guatraché lo adoro. Yo no lo cambio por nada, Guatraché, no, es único para mí, único. Guatraché era un puñadito, terminaba en la estación de servicio de Gros. Sí, Ahí terminaba el pueblo y después estaba la cancha de Pampero y campo, todo campo. Claro, La escuela, el instituto, la escuela primaria, y después todo campo alrededor, todo así, todo muy, muy limitado. Era un pueblo chico, totalmente. El progreso vino después de golpe cuando se empezó a ¿cómo se llama?, a lotear las quintas alrededores. La gente vino, se radicó en el pueblo, muchos chacareros. Y cuando desalojó, cuando desalojó en los campos vino mucha gente allá en Moscú, ¿no? Sí. Ahí se empezó a armar el barrio, claro. Eso era todo quinta, una quinta grandísima ¿De Western? de Western, claro. Todo. La escuela de las quintas funcionaba allá, más allá. Más todavía. allá. La escuela, la actual escuela 60, empezó a funcionar en el año 48. A nosotros, yo fui todos los años sexto grado en el instituto. ¿Vos terminaste en la otra? No, a mitad de año nos pasaron, Sí. mitad de año en el 48 Sí, yo también. nos pasaron al nuevo edificio. Cuando yo empecé, me pusieron, no existía jardín de infantes, existía preparatorio, se llamaba, y funcionaba en lo de Pascualé, enfrente de los chinos. Ajá. La escuela de Rosas. Eso, en la casa de Rosa, ahí funcionaba. Y bueno, me pusieron ahí, era chico, y habré estado medio año más o menos, y de ahí me pasaron a primer grado, en la 60. Y bueno, y de ahí arranqué los 6 años en la escuela 60. ¿Compañeritos de curso? No, yo no, No. yo con un hermano de Orlando, sí. Yo Sí. con el hermano de él. No, con él fuimos compañeros acá con Bull en la escuela mecánica. Vino una escuela mecánica que estuvo 2 años. ¿Dónde está? Aquí, allá en la esquina. Donde estuvo Quitoba acá. Ahí estuvo Quitoba, ahí estuvo 2 años una escuela mecánica que venía con profesores de Bahía. Y ahí estudiamos 2 años con él. Qué gran cosa, ¿no? Sí, Eso es fundamental para los pueblos. Sí. Sí. Como si fuera una Enseñar, escuela y sacó industrial. mecánico, bueno, el único que fui yo, pero los otros hicieron otras cosas, pero no importa. Pero superaron una etapa difícil de la edad. Claro, ¿viste? que No. éramos cuando empezamos ahí en la escuela, éramos como 20. sí. 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 Aparte, eso es fundamental, enseñar oficios a la juventud, que es una fuente de trabajo. Hoy tendría que existir eso Claro, también. porque Sí. un muchacho que aprenda electricidad o que sea gasista
o todos ya tienen el porvenir hecho. Claro, claro. Sí, sí. Y más si es matriculado, todavía eso, porque daban el título oficial en las escuelas esas. Así que eran 2 años ahí en Quitoba. Sí, es en Quitoba, Sí, 2 años. difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y después se terminó eso y bueno. Había varios sistemas en San Martín. Estaba la escuela de albañilería, Nacha de Carpintería, Nacha. Así. Sí, estaba bien encaminado. Sí, Acá vino una de mujeres después. Sí, Ah, sí, sí, A lo mucho que fue, a después, lo que varios es ahora años. Pampero, Sí, digamos. Sí. Era un muy buen sistema. Después se sacó, porque lo que funciona siempre se saca. Claro. Pero bueno, era muy bueno el sistema. Estamos hablando de cuando ustedes eran adolescentes. Yo, Sí. Teníamos 15 años, 16, ahí nomás. Y yo iba en sexto grado y las últimas 2 horas me mandaban acá a la escuela 60 de esta escuela. Para hacer quinto y sexto grado. Claro. ¿Y ahí vos terminaste en la escuela esa? Sí, Sí, junto con él Sí, terminamos, ¿no? sí, sí. O sea que son mecánicos. Somos profesionales nosotros. Vos ejerciste algo. Sí, Sí, yo ejercí muchos años. un año ejercí en una monotécnica que vino acá. Ah, ahí. Sí, la número 21 era. Después de años vino una, enfrente a la Copa de Agua estaba, que se deshizo eso ahí. Había un hotel ahí. Había un hotel ahí. no tendría allá. Claro, y ahí estaba la Ideal. monotécnica. Decías hablando de algunos circos que venían. ¿Cómo era? Acá venían, acá enfrente, el campito de pasión. Acá, Calecita, circo, todos Sí. paraban acá enfrente. Y era la diversión que había, otra cosa Claro. que no se conocía. Pero, ¿cómo era la posibilidad de juntar plata para ir? Porque no. Y bueno, qué sé yo, nos daban Era moneda, moneda, era barato. Imagínate de que a mí me mandaban a una panadería que había enfrente de la fábrica de pastas que hay ahora acá. Había una panadería. ¿Te acordás de quién era la panadería? ¿La panadería de quién era? Y en aquel tiempo Riaño, Castro. Riaño Castro. ¿Cómo se llama? Me mandaban, me daban una moneda de 20 centavos, y me decían, cerrar la mano, no la pierda, y yo venía con un pan. Y el pan de centeno que era barato. Sí, grande. Era de un pan de empanazo. Con un pan con 20 centavos. Ah, ¿eh? no existe ahora. Yo entré a trabajar a lo de Pequis. Trabajaba Héctor, mi hermano, y se agarró una peritonitis que estuvo más mal, pobrecito. Y mi papá me mandó a reemplazarlo a Héctor. Y ahí me quedé como 7 años, no sé, en lo de Pequis. Y Emilio tenía la Continental, ¿te acordás? La Sí. La gente tenía títulos, ¿no? Sí, sí. Y yo, así que el pueblo lo recorrí, y la señora tenía una representación de géneros de Buenos Aires, así que yo andaba con eso ofreciendo casa por casa, tenía mi clientela, pero casa por casa llevaba el muestrario, la gente hacía su pedido, lo ponía dentro de la muestra, en el muestrario, y con eso salía, me jugaba, hacía el otro arco de uno era la planta y el otro era un cabeza a cabeza, seguro que había en el camino. ¿Cómo estaba conformada? ¿Cuántos hermanos? Yo, Sí, nosotros nacimos 11, 3 fallecieron de chiquitos, y después nos criamos 8. Ah, bien. 8 mamá y papá y el tío Ramón, 11 éramos siempre en la mesa. Ah, Y alguno que su amigo venía, se quedaba paradito ahí porque en la casa había... Siempre tenían a alguien. Sí, hasta que papá decía ponerle un plato, pues hasta que no decía papá ponerle un plato, no. ¿Ustedes cuántos? 4, 2 varones, 2 mujeres. Bueno, lamentablemente ya no están, quedaron sobrinos, y bueno, la vida es así, que va a ser. Sin duda. Orlando, ¿ustedes 5 varones. 5 varones. Bien. Así que, digamos que
las mesas familiares y... Eran abundantes, eran grandes. Sí, ¿Pero había que salir a trabajar en edad temprana o no? Sí, más o menos. Algunos necesitaban que los padres, que les lleven se acerquen con un pesito, era importante. Sí, había que traerlo a casa. La orden era trabajar, no era que no puedo, no quiero, no. A mí me iba muy bien porque a los 9, 10 años ya me dieron el carrito en casa para ir a la estación. Y como venía el hielo primero de Rivera y después de Darregueira, yo tenía el reparto a los bares y todo eso de hielo. Sí, eso me lo daban para mí. ¿Y cómo venía el hielo? En bolsa. En barras venían largas. Bolsas, dos media barra en una bolsa. Era pesadito, pero ya tenía polenta. ¿Que lo traían en el tren? En el tren. Y del tren a repartir a la... Tenía eran como 10, 12. Y eso me lo daban para mí. El papá, no sé, pero más de una vez tuve que sacar los ahorros para dárselo a papá para pedir el pescado. Pero yo siempre tenía siempre tenía plata. Una plata extra. Sí. Yo siempre con el carro me daba el fiambre de tu papá. Claro, también. Él tenía una representación de Mayo Sol. Y yo también repartía eso. Con el carro me iba bastante bien, pero... Hacía frentes adentro del pueblo, digamos. Claro, de la estación. Qué mortadera, Mayo Sol. Le enseñé a leer a Amanda Pequis. Le compraban todas las revistas, ¿viste? Y a mí me gustaba leer. Claro. Y le leía. Después vino El Mundo Infantil, me parece que era el otro, ¿no? Algo Otra así, revista. creo, sí. O sea, tu familia tenía un negocio. Sí. ¿De El mercado. Primero fue tienda. Del año 12 creo que vino papá por acá. Hasta el... No, vino el 12, vino a la provincia. Después, en el 18, compró el Sirio, que era una tienda. Ah. Y le fue bastante bien en la tienda hasta los años negros, los 30, el año 30. El año 30. Ahí se fue fue todo lo ganado a la mierda. Sí, fue terrible. Y después siguió por mercado, por menos plata se podía trabajar. Y después cuando el primer gobierno, pero te acuerdas cómo se iba la gente, los trenes llenos, se iba la gente de acá. Sí. En carro se fueron hasta Chaco, de acá. Y de ahí, bueno, papá un día, los domingos a la mañana, mi viejo era de muy poco hablar, pero conmigo hablaba. Yo le exigía para saber de Siria. Y nos íbamos bajo el árbol, allá en el fondo del patio, y allá hablábamos de... Y un día me dijo, pues se iba mucha gente, ¿te acordás? Sí. Tanta gente, negocios que cerraban y se iban. Y papá dice, mira cuánta gente se va, dice, porque hay trabajo para todo en Buenos Aires. Sí, no, pero nunca faltó algún vivo que hacía propaganda de que allá donde, allá. Y así estaba pagándolo en Buenos Aires hasta el día de hoy. Sí, y mi papá siempre decía, allá donde uno está, se junta la plata con 2 palas, no con una. Donde no estás, ¿no? Bueno. Y cuando se abrió la cooperativa, acá, muchísimos negocios cerraron, ¿te acordás? Sí, Muchos negocios chicos cerraron. Sí, cerraron, pues, lo absorbió la cooperativa. Claro. Y papá me dijo un día que hacia abajo, dice, mira cuánta gente que se va a Buenos Aires, dice, y nosotros somos muchos. No, le digo, papá, no puede ser porque ahora yo te puedo ayudar. Y me tocó la cabeza. Pero hay para todos, qué sé yo. ¿Y tu familia siempre tuvo negocio acá? Sí. ¿Siempre el mismo rubro? Tenía almacén al principio, Sí. Y después de muchos años, cuando empezaron con precios máximos y mucho control y todo eso, empezó a cambiar por bazar y ferretería, porque era más libre. El precio máximo era sobre alimentos, sobre el consumo diario.
era terrible, era una dictadura era directamente, porque había precios de que máximos que eran menos del costo. Claro. Entonces era imposible, había multas. Entonces la gente Hubo que pasarse a otro sí, rubro. sí. Algunos cerraron también. Claro. Una Fernández, Sí. Nil, Sí. Muchos cerraron. un Gozodoy. Sí. Eran medio grandecitos ya, tuvieron que cerrar. Que tenían empleado. ¿Y tu familia, Orlando? Mi familia, vinimos del campo, éramos chicos nosotros, muy chicos. Después papá vino acá y alquiló un salón acá enfrente, ¿quién es el que está ahí ahora? Lagorio. Ahí tuvimos almacén 6 años, tuvo almacén. Y después, claro, había mucho almacén también. Y también fue medio cayéndose. Y entonces papá optó por trabajar de recibidor, de grano. Claro. Sí, así fue el tema. Claro, porque se venían del campo y Ahí ponían... donde lo conociste a Puente Roto, ¿no? A Puente Uno de Roto. ustedes fue Sí, era vos y Héctor no eran los ahijados de Puente Roto. No, que teníamos un video bárbaro. Pero uno de ustedes que le preguntaba si conocía al maestro, ¿no? Si conocía como. En tu casa, tú. Sí. Carlito. Había ido a Puente Roto, era un maestro que le pusieron Puente Roto, pero no lo pasaba a nadie. Y entonces Carlitos era chiquito, mi hermano, ¿no? El más chico de todos, era chiquito. Y papá la quiso hacer bien y la hizo peor, el pobre, porque no se dio cuenta. Y le decían Puente Roto, y era maestro, y venía de dar clase en la escuela 60 y vino a casa a saludar a papá. Y bueno, se sentaron ahí, estaban tomando, no sé, un café, y por ahí viene Carlito y le dice, Carlito, ¿cómo se llama acá el hombre? Que le dijera señor Álvarez, qué sé yo. Puente Roto, le dice. ¿Qué? ¿Cómo dijiste Gaboto? Le dijo. Teníamos el director de la escuela 60, Oviedo. No se reía nunca, un respeto. Sí. No salía al patio o pasaba al lado del aula y hasta las moscas temblaban. Una vez hubieron una fiesta patria. Yo tenía unas zapatillas, pero de aquellas que se prendían con un coso, esas medio bataracita, ¿te acordás? Sí. Que papá me compraba en los baratillos. Una persilla. Y fui con eso, yo no tenía otro calzado. Sí. Era chico y no había para más. Claro, Y fui a la escuela y la maestra, una chica venida de afuera, con esas zapatillas no me trajo al mástil. A la miércoles. No sé, me parece que andaba medio carita con mi hermano. Y bueno, y viene Oviedo cuando vinieron del mástil, yo estaba en la dirección. ¿Qué estás haciendo? No me dejó ir por las zapatillas. Le pegó un levante y me trajo a mí a casa. A pedir disculpas a papá, Oviedo, el director de la escuela. Está bien, no era muy recto. Y papá le dijo, mira, señor, yo lo perdono, lo disculpo, pero que el chico se va a olvidar, no se olvida más. A la sociedad española. La sociedad española. ¿Y a qué edad más o menos iban ustedes? Y íbamos a los 16 años. No, yo no iba, no. Más o menos. No era. Esto y Pepe sí, se prendían a los dos. Pepe sí, Colorado. Sí. Pero yo no. Tenía que madrugar al otro día a llevar la remesa de huevo. Yo tenía que llevar la remesa de huevo a la estación antes de entrar a la escuela el último año. Este era Alburó, trozo. A lo bárbaro. Y andar con jaula de 100 kilos. Y levantarla llena de pozos arriba. A los 16 años yo manejaba los 100 kilos en la espalda como si fuera. Bueno, pero no me arrepiento porque... Lo veo hoy levantar la jaula de la balanza a la espalda. Había que llenarlas en casa, subirla a la balanza
Ay, Dios. para ver cuánto pesaban las gallinas, con jaula o sin jaula, ¿viste? Ya iba con la tara y todo. Y de ahí al carrito, del carrito bajarla en la estación, llevarla a la balanza en la estación, pesaban sí. jaula por jaula, de ahí bajarla a donde iba a pasar el tren, llegaba el tren, agarrar la jaula, cargarla arriba del vagón, en el vagón encimarlas. Era un movimiento de 4 o 5 veces por jaula, había que hacer eso. Y había a veces hasta 30 jaulas. ¿Y esas jaulas para dónde Iban al mercado de concentración de Buenos Aires, ahí había un consignatario. Semino. Nosotros le mandábamos a Lucotti. Lucotti. Me acuerdo que mi viejo cambiaba los cheques. Claro. Y Cuando no había banco. no había banco. Entonces ese hombre le pagaba a ellos con cheques. Claro, y podíamos girar contra él. Sí. Cuando Entonces mi papá le cambiaba el cheque, le daba efectivo y recibía el cheque? y ese cheque lo mandaba a pagar facturas. Sí, Bueno, sí. Ahora en Lito Verso le encargaba los cheques. Sí. Y Mondelo, José. Por lo que veo, el tren... Era la vida. era fundamental. Y sigue siendo. Sí. Tendría que seguir siendo. No puede ser de que Tenemos todo eso. una máquina con 20 vagones es una economía total, no rompe ruta, por favor. no nada. Y contra la competición de camiones, nada que ver. Y cuando Sí, mucho más accesible. se empezó a ir No, la gente, hemos retrocedido terriblemente porque nosotros hemos tenido 2 trenes semanales a Buenos Aires. hasta 3. Sí. No tenemos ninguno. Hasta 3. Teníamos tren a Bahía Blanca, no tenemos ninguno. Teníamos diariamente micros a Buenos Aires, no tenemos ninguno. Todo eso Estamos se en perdió. 2025 Sí, y hemos retrocedido en vez de avanzar. retrocedimos. Había trenes de las estancias que llevaban a Hacienda. Claro, las ovejas de Western. Sí, o sí. vacas que llevaban al mercado de Liniers, trenes especiales, Claro. así como llevaban Hacienda, granos llevaban Hacienda. ¿Te acuerdas cuando pasaba aquel carro argentino de vez en cuando con las pintados de argentino, ese carro grande? Sí, un carro Y enorme. cuando venía el carro, el primer borrego que lo veía ya desparramaba y ya íbamos todos a mirar el carro. Una rueda. Estaban las ruedas en la laguna, ¿no? Había 2 ruedas en una época grande. Después de haber quedado allá. ¿Y ese carro era de acá? No, venía de aquel lado, venía o iba de la provincia, pasaba lleno de leña. Sí. Dale, buscamos. El salón era todo de chapa, grande, claro, enorme, un salón era hermoso, eso. Tenía un salón hermoso, como dice Aldo, para dar vueltas, todo, si querías dar vueltas con 2 o 3 amigos, de todo había ahí. Grande la pista de baile ahí adentro. ¿Mosaico la pista? Sí, con mosaico, todo. La cantina grande también, Sí. con muchas mesas, un acontecimiento muy importante para Guatraché fue la instalación al hospital, porque era un problema. La reguera no lo tenía, iban a Puan, hasta que se llegaba a Puan con un problema, con un paciente, hasta que se llegó a concretar el hospital de Guatraché. Fue todo un logro. Eso fue fundamental. Freire, ¿vos te acordás de Freire? Sí, cómo no, me acuerdo perfectamente. Payo era el hijo, Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo del doctor Freire, que lleva el nombre del hospital. Sí. Claro. Me acuerdo perfectamente. Muy Lo bien, veo a Freire y a Nieto, al farmacéutico. Augusto Nieto. Los veo todavía en la vereda, los dos charlando en la esquina. Eran amigos los dos, Freire y Nieto. ¿Y antes del hospital qué había? ¿Alguna Una sala de primera dosis. salita, pero la creó Freire, también, el doctor Freire. ¿Dónde funcionaba la salita? ¿Allá donde...? Para allá. No, donde vive ahora Carmen Corti.
Ah, por ahí tienda La Nueva, por ese Frente a sector. Piche Pacheco. Ah, frente al Piche Pacheco. Sí. Eso, ahí. El segundo logro fue la llegada del Banco Nación. Fue fundamental también para la economía, porque Sí. lograr un banco para un pueblo es toda una solución. Tenía la Regueira, pero no tenía Guatraché, y era provincia. Primero Puan, no, primero Macachín, después Puan. Sí. Después la Regueira, Sí. recién pusieron agencias móviles primero. Fue imperdonable la falta de qué sé yo, como decir, de cariño por el pueblo. Nosotros teníamos acá una persona que estaba muy relacionada con el general Perón, directamente con él. Era el Negro Fieg. Sí, don sí. Félix. Félix Fortunato Félix Fieg. Fortunato Fieg. Vivía frente a casa. Muy relacionada. Y no fue capaz de conseguirnos el hospital ni el ¿cómo se llama? Ni el Banco Nación. Los Fieg. Porque muchas veces las cuñas valen más. ¿Había muchos coches? No, más o menos. Conserve su izquierda. Yo iba a la estación conservando la izquierda. Con tío Ramón. Sí. Me encanta, ¿verdad? Sí, Conserve su izquierda. Por la izquierda íbamos a la estación. Sí, a la izquierda se manejaba acá. Al revés. Sí, como en Europa hay todavía los ingleses también. Claro, porque los coches que entraban tenían el volante. Cuando los cerrado. bulevares, don Becerra y don Huguete, Sí. cómo trabajaban con esas piedras y esas cosas rellenando. Dios mío, qué trabajo ingrato, pobrecito. Don Becerra era ¿Y no trabajaba de albañil con un solo brazo? Con rasqui. con Drasky, ¿se acuerda que le cortaron el brazo? Y con un solo brazo trabajaba de albañil. Con Drasky, Antonio, don Antonio, ¿te acordás de Antonio de la carpa ahí, frente a Huracán? Sí. Lo quería matar mi vieja, pues los domingos nos íbamos temprano. ¿Sabía a dónde íbamos? A la carpa de Antonio a comer pepino de conserva. Se preparaba una mano mugrienta por donde lo mire. Tenía una garrafa, esa boca grande de aceituna. Tenía 2 o 3 y la cenaba con pepino en ruso puro, ¿viste? Rico, ¿no? Cuando mi vieja se enteró, quería matarme. Comió pepino un año por Antonio. Sí, ¿y la luz? Hasta la 1 de la mañana. Y se cortaba. Corriente continua hasta la 1 de la mañana. Era privado, no era cooperativa, nada. Y de los cines era... Acto por acto, no era continuado. ¿Cómo es eso? A ver. Cuando venía el otro acto, medio te olvidabas del primero que había visto anteriormente. O robaban un acto, que no robaban tenía un acto, continuidad con aquel. Pero pasaban, o sea, la película, proyectaban la película y por ahí se cortaba para cambiar el rollo. cortaba el primer acto, segundo, tercero acto. Eran bolsas así altas de actos. Claro, para cambiar el rollo, digamos, para decir. Y ahí Bueno, por ahí. esa era otra changa que tenía yo con el carrito para traer las películas. Era el Taciflex del pueblo. Yo tenía la entrada gratis al cine, pero en casa era el asunto. Una de las dos. Sábado no me dejaban ir porque se hacía muy tarde. Domingo a la tarde, primero. Bueno, después ya me dejaron ir los sábados. Y si elegía los jueves, los sábados no salía. 50 centavos la entrada La señora de Pancho López. 50 centavos la entrada a película de cowboy. Sí. Y gritábamos los chicos que el muchacho a caballo iba y pum, que se... Cuando uno de los, ¿quién era uno de los muchachos que me había venido del campo, que apareció uno le tiró la botella al otro, ¿viste? Y apareció una botella grande en la pantalla. Sí. Y se tiró no sé, ¿a quién le pegó? ¿Te acordás? ¿Vos sabías eso? Era un Herling, ¿no? Sí, un Herling. Sí. ¿A quién le pegó? Sí, ¿y cómo era el cine y dónde estaba? ¿Dónde está Gandhi con la tienda?
Ahí estaba el cine. Estaba el ¿Y cine. qué eran? Después estaba el otro, el de ¿Mesas? Pampa. ¿Eran mesas o butacas? Atrás, Había mesas y atrás. atrás las mesas. Y sillas eran, ¿no? Sillas, sí. O sea que se podía ir comiendo algo, que era solo. Sí. Sí. Tomaban algo, qué sé yo. Y Y después estaba el cine Pampa, en la esquina de donde está la chica. Mabel, la Ferrando. química. Ahí había. Ahí había una casa grande y había un Sí. salón. Ahí estaba el cine Pampa. El cine Pampa. ¿3 funciones por fin de semana o una sola? Sí, sábado, domingo y el jueves, me parece. O uno era el miércoles y el otro el jueves. No sé cómo era. Está bien. Y después se hizo el cine Pampero. Sí, Claro, después Pampa el Pampero. sí. ¿Verdad? Así que el cine era. El cine estaba siempre, Sí. acto por acto, como quiera que sea, pero estaba. ¿Y vos cuándo empezaste con la agencia de autos? No, yo empecé más o menos, qué sé yo, hará 40 años atrás. Yo empecé vendiéndole a la Chevrolet de Villair y Antonelli. Y después dice, no, yo no sigo más. Ah, sí, me ganudo. Lo seguí yo solo por cuenta mía. Tendría 40 años yo. Claro. ¿Y ahora ¿Te acuerdas cuánto? cuando éramos vecinos? Ahora tengo 91. 91. ¿Te acuerdas cuando fuimos vecinos tanto tiempo? ¿Sí? En el taller. En el taller. Oh, Qué cosa que nunca entendí yo, los fierros. No había caso. ¿Y antes de la agencia, ¿a qué te dedicabas? Antes de tener la agencia de venta de. Porque me decís. de mecánico, yo tuve taller mecánico en mi casa. Ahí en mi casa, al lado del Banco Nación, Sí. ahí tuve taller mecánico varios años. Y tenía la cuesta arriba para subir, uno era que la guiaba siempre para hacer fuerza y alto. Todos lo estábamos empujando cuando había un coche roto que no arrancaba el motor. Era, como decía Con los vecinos, era el personaje del Negro Olmedo, ¿Te acuerdas cuando tuvimos que sacar uno mecánico de desarmista. ¿Cómo? Mecánico desarmista, decía ¿Te acuerdas cuando tuvimos que sacar uno del agua que se ahogaba? Una noche que había llovido tanto. Una noche fuimos a sacar a un hombre que se ahogaba, sí. Ahí El Pato en la- Lin en la era. calle- El en la Pato calle Lin. que va de la iglesia así pasando frente a los sotines contra la escuelita. Casi se ahoga, si no vamos nosotros se ahoga. Claro, lo pusimos la cabeza en el borde, si no se ahogaba el paisano Sí. mamao. Pero ¿cómo fue? Mamá cayó ahí Pero adentro, cayó se un golpe de apoyaba, agua un muchacho, lo impresionante. tapó todo. ¿Qué venía caminando? Se le veía la cabeza un ¿Pero que venía caminando y se cayó? Sí, se cayó ahí, sí. ¿Te acordás que yo lo agarré del hombro? Y ustedes me ayudaron. Y yo le dije, menos mal que es pato. Menos mal que sos pato, le dice, Claro, "Tú tenía no te que ahogás". arreglar el pato. Como le decían el pato, Ah, el y pato estaba bien, en el el agua, pato bien. había quedado ahí, y llega la ocurrencia, menos mal que sos pato, si no te ahogás. Era el patrullín. Era el pato. Plaza Orlando. Ay. Cuando yo vine de Punta Alta para acá, hice una comida a la señora de Nelly, pero una comida rica, y comíamos Aldo, Julio, mi hermano, y yo, los tres. Pero yo, qué bestia, me comí más de la mitad casi yo solo. Cuando me quise dar cuenta, pues me he comido todo yo. Era flaco, sí, pero comía. Cocinaba bien. Qué lindo cocinaba la mujer de él. Y lo- Así que taller mecánico. Y ahí se juntaban ellos para tomar mate. Sí, se me llenaba. A veces yo le tenía que decir, che, salgan un poco, a lo mejor quiere entrar alguien, un tipo con un coche de afuera y ve lleno de chicos acá y no va a querer entrar. Y me dice uno, dice, sí, vos cuando nos necesitas bien que nos llamás y ahora nos echás. A la fuerza los tenía que echar. Se me juntaba todo lleno, muchacho. El mate corría, es como era la herrería de Gilman, ¿te acordás? A la herrería de Lima, otra. Al lado de donde, Ah, de Francisco. sí, donde está ahora ¿cómo se llama? Frente a los Tusi. Sí, donde está ahora El jardín. el jardín. Claro, sí, Jardín, el vamos al jardín, el sí. jardín, sí. Ahí había una herrería. El mate estaba todo el día, la pava arriba de la fragua, negra la pava afuera. Y mate. Querías hablar a Buenos Aires, eran 3 horas de demora. Tenías que ir a pedirlo y cuando llegaban antes de las 3 horas ibas y decías, vengo,
enchufaba las clavijas y decía, me parece que no va, media hora más parece, y así, para Buenos Aires, un desastre. Y cuando salíamos a jugar, después de vuelta de jugar al fútbol, por los de Villair y en camión. Ah, sí. No, eran las 9 de la noche, todavía estábamos doblando la estación de servicio. Sí. No. Llegábamos tardísimo, Iba poquita gente. El camino, Estaba toda medio alambrada. el camino era insoportable. Íbamos caminando por acá adentro. Feo. El camino Pero- era, ¿Y acá qué había? Había 19 surgentes, ¿eh? Ah, Un charco de agua había siempre. sí. Eso taparon los surgentes. Pero para ir en coche era... uy, No, yo iba en carro. En el verquecito nuestro claro. un desastre. nos íbamos a la laguna. Sí, bueno, claro. No había muchas posibilidades, digamos. Que No. El espaldarazo fue después cuando Sí. ya se hizo más y se ¿Quién llevó fue el la que le falda. dio ¿quién era el intendente que le dio Era falda. el empuje primero? No sé quién fue. ¿Cómo se llama? ¿Quién era? ¿Quién fue intendente? Bocia no había. Bocia hizo Bocia bastante. puede ser, ¿no? Sí. Bocia fue uno de los que hizo bastante en el Sí, pueblo. sí. Ahí, Sí. ahí ya estaba de encargado un tal Paunero. El Paunero, el de la puntería. Sí. Ahí tengo eso en el diario. Tengo muchos diarios de la laguna. Un hombre que tenía mucha puntería, que era un encargado. Le sacaba el cigarro de la boca a los vaqueros. Ah, la miércoles. Sí. ¿De qué? Le sacaba el cigarro por eso. Sí. Ah, sí. Ponía el perfil y por dice perfil y tac, con revólver. Le sacaba el... Con revólver. O sea, Revólver, sí. Y lo mataron en Mar del Plata, ¿no? Sí. Sí. Lo mataron, pero por la espalda lo mataron. Se desafió a Paunero, dicen cuando que iba era caminando. terrible. Una puntería terrible. Dicen Sí, que era mi impresionante. padre contaba. Sí. Era impresionante la puntería de Paunero. Sí. recordemos cuáles fueron los comercios, más allá de los de ustedes, obviamente, que ya los mencionamos y fueron uno de los primeros comercios que había acá. Después ahí sobre la calle de las vías había hoteles y... Sí. Ah, sí, había. Ya, Ahí sí. estaba Poseidón, ¿no era? el hotel El comercio. el hotel comercio donde está En Pampero, Pampero. la sede de Pampero. Y después donde la señora de Portada, allá más allá, Ajá. ahí estaba Hernández. Hernández y compañía, un Claro, almacén. El águila. El águila. El águila. Tenía un águila arriba en la carga. frente a la pista de la salud, para que la gente... Dando la Justamente. vuelta como para la piba de Caridad. Justamente. Ahí era la agencia Ford de Aracama, En ¿no? la, Sí, esqui- en la en la esquina. esquina era la agencia de Ford. De Aracama. de Atacama. Y ahí agarraba la avenida por acá. Este, Por ahí estaba la biblioteca de Pampero. sí, Los Morando vivían por ahí. Claro. justamente, Después venía el cine y todo eso. ya sobre la avenida. En esa manzana... Y enfrente fue de Cirelli primero, pero primero era Guerra. Guerra, sí. Ahí eso era el centro. Tenía Chevrolet, Chevrolet tenía, Guerra, Guerra. la agencia No tuvo- de Chevrolet. no tenía de mecánico a Zapa, ¿te acordás? Sí, Ah, sí. Filiberto Guerra. Liberto Guerra. Sí, sí. El correo, por acá enfrente del El correo... correo estaba aquí. No, el correo No, estaba acá. Usando El la correo calle. inicialmente Primero así. en la Primero en esquina aquella esquina. donde está la casa del Primero gerente. allá y después acá atrás. Sí. La casa del gerente acá en la esquina. Frente al mástil. Claro. Sí. Eso fue hecha por los ingleses cuando se hizo la estación y se hizo la escuela y todos los edificios fueron hechos por los ingleses. Nosotros tenemos la vocación de romper todo, en vez de conservar, romper, se rompió todo. Ahí tuvo la escribanía Paco Hernández, Sí. ¿no? También, claro. Se hizo también el juzgado de paz, que se rompió. El juzgado, qué crimen el juzgado. Ah, estaba por allá El edificio, atrás. yo tengo una foto. Claro. Ahí la cooperativa de electricidad por ese lado, ¿no? Por el- Sí. Sí, más a la otra arriba, esquina. un poco Sí. más arriba. Todo eso Ahí fui juez también. sí, y después
frente a la estación después había un almacén, Cosodoy. Cosodoy, la carnicería. Y había una pensión, la abuela de Herzl. Claro. Claro, tenía pensión ahí, sí. La abuela de Herzl. Y vivía gente adentro, atrás, porque era grande eso. Y ahora es de Fettel eso. Y después de ahí, estaba la carnicería de Cabrera. ¿Te acordás los Cabrera? Sí. Cómo no me voy a acordar. Bueno. Y la cancha la cancha no, el cine de Pampero. Sí. ¿Qué había? No había nada. Un hotel grande. Era un Hotel Comercio. Hotel Comercio. Ahí era precisamente, después se transformó en el... Que tenía 2 pisos. Tenía 2 pisos, sí, es cierto. En este momento tenía 2 pisos. Mirá vos. De doña Julia Garcés. Y arriba todo en los pisos, todo piezas. Subías arriba, ibas a la pieza tuya por allá, dabas toda la vuelta. ¿No? Era lindo, era tipo ciudad. Y también estaba la casa que tenía 2 pisos enfrente de la estación ¿Del campo? Del campo, claro. Las partes del campo. Sí. Gente que estaba muy bien, dicen. Ahí ahora, ¿qué hay ahí ahora? Club. La cancha pelota paleta. Ahí más o menos. Pelota paleta. Ahí, no sé qué. Más o menos ahí. Tuvo la escudería Parodi, ¿te acordás? Sí, por ahí. Parodi también fue un personaje. Para el pueblo fue un personaje. Cada ocurrencia como él. Y así se fue formando el pueblo, qué sé yo. ¿Y por qué había tantos lugares para hoteles y pensiones y cosas? Porque era un pueblo que se entraba gente, venía mucha gente. Sí, claro. En los carritos, mira, yo te digo en casa, bueno, ellos se tienen que acordar, como se llenaba de carritos. Sí. 2 veces por semana era todo. Acopiábamos huevo, manteca, pollo. La gente de campo hacía trueque. Claro. Vendía, traía lo que producía y lo cambiaba por almacén. No, miércoles. Si lucharon esa gente. ¿Y cómo lucharon? Imagínate que llegaron de Europa con una mano atrás y otra adelante, sin nada. Y aparte de eso, imagínate vos de que llegaron de Rusia sin idioma. Claro. Ponelo ahora, trasladarnos a nosotros 4, llevarnos a medio de Rusia y largarnos. ¿Cómo hacemos? Claro. Eso le pasó a ellos. Vinieron acá sin idioma, lucharon como animales, trabajaron, crearon familia, formaron un pueblo y cuando murieron dejaron campo propio. Y sí. ¿Qué tal? Y sí. Para este lado, Remecó. Era más viejo que esto. Remecó, bueno, sí. sí. Estaba destinado a ser grande Remecó. Sí. Pero que las vías de Mará venían a parar a Remecó, ¿no? Sí. de que Remecó se quedó porque Remecó fue producto de las tierras que el gobierno le dio a los ingleses en compensación por el ferrocarril. Entonces están las estancias ahí, todo eso, entonces ellos se quedaron con eso, no formaron pedacitos para que se radiquen como acá. Ahora vino la familia. Acá también, pero acá tenía otra mentalidad, no sé, enseguida se hizo una estación que es bastante moderna, linda estación, se hizo una escuela, la iglesia, todo hicieron los ingleses. Y los parquets que están en el ferrocarril, los pisos de parquet, eso todo hecho acá en Huatraché, en la estancia de Huatraché, ahí había una fábrica de parquet. La obra de arte que es el tanque de agua ¿cómo se llama? Avestruz, el tanque redondo, es una maravilla ese tanque. ¿Cuántos años tiene? Y está intacto como el primer día. La estación con unas paredes que no sé, han hecho todo eso. Y la estación podría estar funcionando ahora mismo. Herrería. Don Latín fue. Sí, talleres
herrerías importantes, por ejemplo, la herrería de Mingo. De Mingo, carpintería también. Carpintería y herrería. Fabricaban tranqueras, todos elementos para el campo, y también fabricaban ataúdes. Y tenía servicio de fúnebre. Sí. Completito. Sí, sí. El coche fúnebre lo guardaban donde está el registro automotor. ¿No? Claro, ahí era la funeraria. Ahí iba a arreglarlo yo alguna vez que no arrancaba. ¿Vos te acordás del pibe que había criado Abraham, el de los billetes? Marca Stoff. No sé, no. Pedrito Pablito. Claro, jugaban a escondidas, se escondían en los cajones y entraba por la casa de él y se escondían en los cajones. ¿Qué miércoles lo va a buscar? Anteriormente había otro servicio fúnebre de Beneván. Ese era caballo. A caballo, con 2 caballos. Que iban dos negros, 2 caballos negros. Y ahí tiene la casa de Pío, ¿no? Él con galera, la casa donde estaba Pío Blanco. Pío Blanco, ahí estaba el fúnebre. El estudio, sí. Y la gente llevaba el ataúd caminando. Sí, detrás de él. Una cuadra. Sí, para salir de la iglesia. Ahí en la iglesia recién llegaban, bendecían y después ahí lo ponían en el carro. Recordar a mi maestra, mis 2 últimas maestras que tuve en la 60, señora de Sevillano, Nora, que nos dio mucho, porque la señora Estela de Valle era delicadita y faltaba mucho, entonces era mi maestra titular y la señora de Valle. De las 2, el mejor de los recuerdos. Claro, ¿y vos? Unas maestras espectaculares. La señora Ruth, la de Alagio, esa fue mi primer maestra y la última maestra. En el medio tuve el de Garrido. Esa era buena maestra. Muy buenas maestras. La señora de Oviedo. De Oviedo. Se casó con el director de la escuela, la señora de Garrido. Muy buenas maestras. Tenía la particularidad de que el chico que estaba flojo en el aula tenía que ir a la casadilla a recuperar. Claro. Vivía enfrente de la cooperativa, el chalet que está enfrente de la cooperativa eléctrica. Sí. Ahí vivía. Y 0 pesos. Sí, lógico. Qué buena mujer. ¿Muchos compañeros en el aula o eran pocos? No. Éramos como 15, 20. No, en el mío éramos bastante. 20 y pico éramos, sí. Bueno, nosotros éramos los 6. Mirá. Sí. Estaba el otro sexto, el de la señora Nora de Sevillano y el de la señora de Oviedo, o de Valle, después siguió la señora de Valle. Lamentablemente se han ido todos. Me queda una sola compañera, Marusi Cain. Claro, Marusi. Empezamos juntos y terminamos juntos. Mirá vos. Todos los grados juntos. Marusi, el hermano de Rodríguez, ¿cómo dibujaba? El otro día cumplió 90 años. 90 años. Sí, el otro día cumplió 90 años. ¿Y vos tenés, me dijiste? Pisando los 91. ¿Por qué pisando? Y falta pocos días. Mirá. Qué bueno. Vos 91. Yo tengo ya cumplido. Este es el más viejo de la yo lo cumplo en febrero, así que mirá. Febrero. El más viejo. 92, el 11 de febrero, si llego. Sí. Este es el más viejo de la clase. Claro. Y yo soy el más chico porque en noviembre cumplo. ¿Y el más chico del trío? Sí, yo soy menor que eso. Ellos son como Héctor, ¿no? Sí, con Héctor, sí. Muy buena persona tu hermano. Lo lamento profundamente, lo que le está pasando. El problema de salud que tiene. Buen muchacho. Bueno, chicos, nuevamente gracias. No hay por qué.